Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos con el ingeniero Axim Valenzuela Fadul, de la empresa Novartis, en este momento situado en Canadá, ¿cierto o no? Es cierto. ¿Cómo estamos, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Aira tiene su casa en la ciudad de Montreal, en Canadá, y muy contento Gracias. de tener esta oportunidad para compartir con ustedes algo de mi experiencia que les pueda colaborar a todos por allá. Muchísimas gracias. Antes que iniciar como tal con el tema propiamente de cómo está organizada la empresa, hago una pequeña explicación al respecto de este ejercicio, que es un ejercicio académico para lo que sería el doctorado en administración, en este justo momento, pues para lo que es la administración estratégica. Más o menos de lo que se va a tratar la temática es en torno a lo que es el ambiente interno de una empresa, y esta pues tiene que ser justamente una empresa de prestigio, tomando en cuenta que Novartis es una de las empresas en el aspecto farmacéutico mejor situadas a nivel internacional. Pues justamente estoy aprovechando aquí el enlace que contamos. Entonces pues eso es justamente lo que vamos a estar trabajando en esta entrevista, que Con mucho, para fines prácticos, de verdad, agradezco muchísimo la disposición. con ¿Sí? mucho gusto. Muchas gracias. Pues para empezar con la temática, quisiera preguntarle justamente, pues los datos generales de la empresa. ¿Qué nos puede compartir? Bueno, la compañía se llama Novartis. Es una compañía que se creó en 1997 a partir de la fusión de dos grandes empresas en aquel momento que se llamaban Ciba-Geigy y Sandoz. Es una compañía internacional con presencia en cuando menos 142 países en este momento, con aproximadamente 120.000 empleados y que se dedica evidentemente a la industria farmacéutica, al ramo farmacéutico. Es una compañía que tiene tres principales divisiones de negocios comerciales, que son la división farmacéutica, que es la que se encarga de producir medicamentos de prescripción con una muy buena dosis de investigación. Tenemos la división de oncología, que como su nombre lo indica, son medicamentos especialmente para temas oncológicos, y tenemos la división de Sandoz, que son los medicamentos genéricos que se producen también en la organización para poder ofrecer alternativas de salud para todos los sectores de la población. La casa matriz está en Basilea, en Suiza, y bueno, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar para esta compañía un poco más de 18 años ya. He tenido la oportunidad de trabajar en varios países. En este momento diría que en aproximadamente 7 u 8 diferentes posiciones. Y en la última posición en la que me desempeño, soy vicepresidente de recursos humanos para la división en Canadá, en el país canadiense. Excelente. Bueno, a partir justamente de esta descripción como tal de la empresa, entonces podríamos considerar que la empresa se encuentra consolidada, o sea, es una empresa que en cuestión de tiempo pues, no es ni adolescente ni muchísimo menos emergente, ya podríamos considerarla madura o en un proceso propiamente de consolidación. En el ámbito como tal de localización, vemos que tiene presencia a nivel internacional. ¿Cuál sería el área como tal en donde tienen mayor fortaleza en cuestión pues evidentemente el comercio como tal? Eh, Sin duda, el mercado norteamericano, Estados Unidos, es el mercado más importante que tiene Novartis a nivel internacional. Diría yo que estamos hablando de que en Estados Unidos estamos comercializando aproximadamente el 30% de las ventas totales de la organización. Sin embargo, en los últimos años hemos estado desarrollando muy significativamente el mercado asiático. China, por la cantidad de personas que viven en aquel país, se ha convertido en un mercado que está creciendo logarítmicamente, y eso nos hace considerarlo como un mercado que en muy poco tiempo será tanto o más importante como el mercado norteamericano. Adicionalmente, diría que Japón y dos regiones adicionales, que son la región europea, la región latinoamericana y la región de Asia-Pacífico y África, son las que componen el resto del foco de Novartis en el mundo. Pero para priorizar, diría otra vez, Estados Unidos, China, Japón y estas regiones en Europa, Latinoamérica y Canadá
y Asia-Pacífico y África, que son las más importantes. Perfecto. En torno a lo que serían sus proveedores como tal, ustedes como empresa, pues evidentemente no nada más se dedican propiamente a la innovación en cuestión de los farmacéuticos o todos los productos que sacan al mercado. ¿Cuáles serían justamente los países de donde ustedes obtienen sus materias primas? Bueno, dado el tipo de negocio en el que Novartis se ha enfocado en los últimos años, pues te comparto, Zaira, que como materias primas, nosotros somos los propios desarrolladores de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora lo que está haciendo Novartis es enfocarse muy profundamente en el desarrollo de medicamentos personalizados. ¿Qué quiere decir? Que estamos nosotros intentando avanzar al siguiente nivel del cuidado de la salud y en lugar de desarrollar medicamentos que sirven para el mismo mal en muchas personas, lo que estamos buscando es buscar el tipo de medicamento que es específico para una persona en particular y las enfermedades que esta persona tenga, ¿no? Esto lleva un muy profundo y gran proceso de investigación y en este momento estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con terapia celular, terapia genética, radioterapia, y eso hace que entonces dependamos mucho menos de proveedores externos para el tipo de materias primas que necesitamos, porque las hacemos o las creamos o las desarrollamos prácticamente dentro de nuestras instalaciones. Y creo que la parte más inspiracional de la compañía en este momento es que lo que esperamos que suceda en los próximos años, en los próximos pocos años, es que la materia prima ni siquiera vendrá de los laboratorios de desarrollo e investigación de Novartis. La materia prima serán los mapas genómicos de cada uno de los individuos con los que trabajamos, porque lo que estamos haciendo ya hoy es que utilizamos las propias células de los pacientes con los que interactuamos, las modificamos de acuerdo a ciertos protocolos y siguiendo todos los formatos éticos que te puedas imaginar, las modificamos, las regresamos a ellos y en algunos casos estamos hablando inclusive de posibles curas de males que han afectado la humanidad por mucho tiempo. Entonces, en resumen, en el futuro la materia prima vendrá de los propios pacientes, nosotros modificaremos ciertas partes de esta materia prima, de estos elementos que conforman el cuerpo humano, los regresaremos a los pacientes esperando que mejoren su vida, extiendan su vida o salven su vida. Fabuloso, muy bien. En torno a justamente a esta situación de funcionalidad y de cómo está manejando propiamente la empresa, entonces, bueno, pues podemos ver la evidencia de que la estructura como tal en cuestión organizacional, pues tiene su grado de complejidad. Ajá. Organizacionalmente hablando, ¿cómo se estructura la empresa Novartis? Bueno, déjame ir de lo muy general a lo particular. Perfecto. Les decía hace un rato que las tres principales áreas de negocio comerciales son la división farmacéutica, la división oncológica y la división de genéricos. Esas son las que tienen actividades comerciales. Tenemos también un grupo súper importante para la organización, que es el grupo de desarrollo global de medicamentos, que en inglés le decimos Global Drug Development. Y voy a explicar un poco más tarde de qué se trata esto. Global Drug Development o desarrollo global de medicamentos, tenemos una unidad de negocios que nos provee de todos los servicios operativos o tácticos a la organización. Es como un centro de servicios internacional que se llama Novartis Business Services. Tenemos también una organización o un grupo que se llama Novartis Technical Operations, que compone o que agrupa a todas las instalaciones productivas que tiene la organización. Y tenemos, creo que una organización que hay que destacar, una unidad que se llama Novartis Innovation Business Research,
que es donde hacemos todos los protocolos médicos y todas las investigaciones, donde están algunas de las personas más inteligentes que tenemos en este planeta trabajando en la investigación de moléculas que pueden servir para manejar mejor las enfermedades del mundo. Entonces, esto es a nivel global. Después tenemos regiones, y no me detendría tanto en las regiones porque estas regiones son el vínculo entre las oficinas corporativas y los países, pero entonces me sigo a los países donde podría describir organizaciones muy típicas en función de cómo se organizan estas compañías en el mundo. ¿Qué quiero decir? Un gerente general que tiene áreas comerciales bajo su responsabilidad, normalmente divididas en áreas terapéuticas que les llamamos. Tenemos todas las áreas administrativas o de soporte que ustedes se pueden imaginar: finanzas, el área legal, el área de recursos humanos, el área ética, el área de calidad, etc. Y tenemos también otras unidades que a nivel de país son necesarias para que la organización opere. ¿Cuáles diría yo que son las más relevantes para el negocio de Novartis o para la industria farmacéutica? Evidentemente las áreas comerciales. Novartis es un negocio y lo que intentamos siempre es que al mismo tiempo que damos o regresamos a la comunidad un poco de la comunidad nos da, evidentemente nos tenemos que asegurar que los inversores obtengan rendimientos de sus inversiones. Entonces, las áreas comerciales son áreas muy críticas. Y creo que de ahí las dos áreas más importantes que seguirían son el área de acceso a los medicamentos o de acceso a los pacientes y el área médica. ¿Por qué? El área de acceso a los pacientes o el área de acceso al mercado es un área que se encarga de vincular o de buscar que los sistemas de gobierno, los sistemas de salud de los gobiernos puedan integrar en sus cuadros generales de salud los nuevos medicamentos que la compañía está desarrollando. Es tan importante su trabajo que si esta área no cumpliera con sus resultados, el medicamento o los nuevos medicamentos de cualquier compañía no serían utilizados en los países por los diferentes hospitales en este país para tratar a los pacientes, y entonces no habría innovación en la manera de ofrecer salud a la gente. El área de acceso es el área que nuevamente busca que los medicamentos que desarrollamos internamente logren llegar a los pacientes a través de negociaciones con los sistemas de salud en el mundo. Evidentemente, a nivel de país, en México sería el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, etc. Y la siguiente área más importante es el área médica. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que nosotros compartimos con los médicos son datos científicos con lo que los médicos pueden decidir cuál es el medicamento que mejor puede hacer efecto en los pacientes que tienen. Debo decir que para ciertas enfermedades hay muchas alternativas de tratamiento y es el médico en todos los países el que tiene la capacidad de elegir cuál es el medicamento que, dependiendo de las circunstancias del paciente, mejor efecto le hará. Entonces, para que nosotros cumplamos ese fin, el área médica de la industria farmacéutica es la que se encarga de tener estas conversaciones científicas con los médicos para proveerles de los datos que necesitan, que les permitirán decidir qué medicamento es el mejor para cada paciente. Perfecto, pues así como que de una manera muy general ya estamos hablando propiamente del perfil estratégico que maneja la empresa, las áreas funcionales que son esenciales como tal para la empresa, la forma en cómo está organizada la empresa también ya se retomó, y propiamente ya tocamos un punto bien importante que es la cadena de valor. Aquí me llama mucho la atención porque al estar hablando de la personalización propiamente de los insumos terapéuticos que ustedes están haciendo llegar al
mercado, ¿cómo sería así como que de una manera muy generalizada, digamos, la línea específica que se tendría que hacer justamente para que este medicamento llegue de la manera más individualizada a las personas? ¿Cómo lo maneja la empresa? Bueno, es un tema muy lindo, pero muy complejo al mismo tiempo. Te diría, Zaira, que para empezar, de cada, no sé, déjame darte un número muy grueso en términos de ejemplificar cómo funciona el desarrollo de medicamentos en el mundo. Tal vez de cada 1000 proyectos, de investigación que hay en una compañía farmacéutica, solo 1 o 2 llegan a ser exitosos en términos de convertirse al final en medicamentos que la gente puede utilizar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay sistemas, hay procesos, hay laboratorios en los que te decía que Novartis y los científicos que trabajan en Novartis desarrollan estos medicamentos, hacen estudios matemáticos, hacen análisis de datos, hacen logaritmos o algoritmos en los que intentan pronosticar cuál va a ser el comportamiento de cierta molécula en el cuerpo, pero a ese nivel todo es teórico. Después siguen 4 fases de desarrollo del medicamento. La primera fase, que tiene que ver con un poco de pruebas adicionales en todavía equipos de cómputo y otros elementos de análisis. Después la fase 2 y la fase 3, en donde ya prácticamente se empiezan a probar estos medicamentos en otros organismos o seres vivos. La fase 4, que es donde se identifican pacientes específicos en los cuales se corren protocolos de investigación para monitoreo clínico, para asegurar que lo que estamos ofreciendo a cada uno de los pacientes es un producto que el beneficio será tan grande que opaca o deja de lado cualquier tema que pueda afectar la salud de los pacientes. Y después de que la fase 4 ha sido probada, pues es cuando ya se empieza a tener las conversaciones con los gobiernos y con las entidades de salud de todo el mundo. Se les empiezan a mostrar lo que en Novartis le llamamos evidencia real del beneficio de los medicamentos en los pacientes. Se empiezan a hacer estudios de la relación costo-beneficio, cuánto dinero un hospital puede ahorrar comprando ciertos medicamentos, dárselos a los pacientes que están sufriendo cierta enfermedad, reducir el tiempo de hospitalización y volverlos a la vida productiva. Estos son análisis de economía y de otro tipo de investigaciones. Y dependiendo cómo estos análisis sean positivos para los países y para las entidades, inclusive privadas, porque trabajamos con aseguradoras, trabajamos con compañías privadas que ofrecen servicios de salud, es como se logra asegurar el que los pacientes tengan al final acceso a estos medicamentos, ¿no? Si lo puedo decir en 4 o 5 simples palabras, es la investigación, la prueba, para lograr en las pruebas la consolidación de datos, ofrecer con los datos elementos científicos de seguridad al sistema de salud, añadir análisis de costo-beneficio y al final entonces tenemos ya la posibilidad de ofrecer medicamentos probados, seguros, que la gente utilizará para estar mejor, vivir mejor o salvar sus vidas. Excelente. Por último, algo que es completamente trascendental en cualquier empresa, independientemente del tamaño y del impacto o del giro que pueda tener en cuestión de sus actividades, es el recurso humano como tal. Además, tengo el tino de tener a una persona que está justamente en el área de los recursos humanos, entonces puede ser uno de los temas más amplios y además favorecedores en esta entrevista como tal. La empresa Novartis, ¿cómo es que está justamente
pues buscando como tal la capacitación, la consolidación, el beneficio de sus empleados. ¿Qué tan comprometida podríamos considerar que está la empresa por justamente no nada más captar a los mejores personajes o el talento humano como tal, sino mantenerlo? ¿Qué hace la empresa en este tópico? Sabes que, y bueno, puedo hablar por horas, pero intentaré ser lo más específico posible. Lo que estamos haciendo en Novartis para asegurar que la gente que trabaja acá se quede acá y para asegurar que la gente que queremos que venga a Novartis busque a Novartis como una opción es definir a Novartis como un lugar en el que la gente tiene las mejores experiencias que están buscando. ¿Cuáles son esas experiencias? Las experiencias personales, las experiencias familiares, las experiencias individuales o de grupo que cada uno está buscando. Yo te diría que en el mundo ha dejado de funcionar el modelo burocrático que todos conocemos en recursos humanos, que es un gerente general, muchos gerentes que le reportan a este gerente general, cada uno de estos gerentes con un equipo de trabajo y al final, bueno, una pirámide jerárquica en la cual, dependiendo lo que diga el director general, las personas que trabajan en esta organización estarán implementando. Eso no sirve más en la organización. ¿Por qué? Porque se sabe ahora que cuando la gente es curiosa, cuando la gente está vinculada con el propósito de la organización, cuando la gente se siente empoderada y autónoma para hacer lo que se espera de ellos sin que haya alguien atrás diciéndoles qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Y cuando la gente está inspirada por lograr ciertas cosas, se vuelve esto un proceso que es un círculo de calidad, es un círculo virtuoso que logra muchísima ética en los negocios, una productividad que no se lograría de ninguna otra manera, un vínculo con la compañía que asegura retención y desarrollo y que al final genera algo que estamos buscando todas las organizaciones de todas las industrias en el mundo, la evolución de nuestros modelos de negocio para acompañar la evolución de los sistemas sociales en el mundo. Si puedo ser mucho más específico, si deseas que sea más específico, yo vivo en Canadá, tú vives en México y mucha gente que puede estar viendo este video podrá tener experiencias en diferentes ciudades o en diferentes ciudades del mundo o países en el mundo, pero todos coincidirán en que lo que estamos viviendo hoy y lo que viviremos en el futuro es completamente diferente de lo que vivimos hace un año y no va a cambiar. El uso de la tecnología para tener videollamadas, el uso de la tecnología para atender clases, el uso de la videotecnología para compartir experiencias es algo que no se va a modificar. Entonces, ¿qué tipo de habilidades se necesitan para que la gente siga trayendo estas capacidades excepcionales que nos van a hacer una mejor empresa, dados estos cambios en el mundo? Bueno, las habilidades de transformación, y esas son justamente las que estamos priorizando en Novartis. Le damos a la gente un ambiente de trabajo que es psicológicamente seguro para que intenten nuevas cosas sin sentirse juzgados, para que intenten tomar riesgos sin que sientan que van a ser penalizados, para que sigan transformando la organización, porque solo de esa manera vamos a tener gente que está inspirada, que es curiosa y que es capaz de crecer en sus propios roles para darnos lo que necesitamos en términos de competitividad y logro. Al final, logro no tiene que ver con las ventas de la organización, son muy importantes. Logro no tiene que ver con el tamaño del negocio, que es muy importante. Y logro no tiene que ver con otra cosa, sino con cuánto cada uno de los individuos es capaz de lograr su propósito común, que al final está vinculado con el propósito de la empresa, que diría en poquitas palabras, nuestro propósito es extender vidas,
mejorar vidas y salvar vidas. Cuando eso lo aterrizamos en cada una de las personas que trabajan en la organización, se vuelve esto una maquinaria bastante productiva en términos de logro de objetivos. Muy bien, excelente. Pues con esto, pues estaríamos concluyendo justamente esta entrevista, Xim. No sabes cómo te agradezco la disposición y pues además la fluidez en la cuestión de la exposición. Se nota que eres una persona que está completamente comprometida con la empresa y eso habla muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente cuando somos reflejo de lo que la empresa está buscando, pues está hablando de que estamos cumpliendo la misión y la visión propiamente, ¿no? Sabemos que a lo largo del tiempo se va a ir modificando a lo mejor un poquito la estructura, pero siempre el fin común, que además de todo tiene que ser empatado con lo social, pues lo están cumpliendo y eso pues de antemano se necesita reconocer. Muchísimas gracias por todo y pues nos estamos viendo. Un placer, muchas gracias. Y si quieren trabajar para Novartis, visiten nuestras páginas y recuerden que siempre hay un lugar para que cada uno de ustedes crezca. Muchísimas gracias. Saludos. Bye.